Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo también estoy muy bien, contenta de estar nuevamente aquí grabando este audio para ustedes que están aprendiendo español y espero que les sea útil. En este caso, por favor, no olviden poner me gusta o calificar con estrellas en Spotify. Eso le va a dar más visibilidad a mi podcast y va a ayudar a que él mismo llegue a otros auditores. También si ustedes agregan comentarios en cada episodio, se los voy a agradecer muchísimo. Hoy quiero hablar de un tema que me parece que es un tema del que hablamos cuando no hay muchos otros temas de los cuales hablar, y que es el tiempo, el clima. En particular, les voy a contar acerca del clima en Neuquén, que es la ciudad donde yo vivo, en la Patagonia Argentina. ¿Y por qué se me ocurrió este tema? Pues porque estamos muy cerca de comenzar la primavera aquí. Y en el caso del hemisferio sur y aquí en particular en Neuquén, que es un clima desértico, que tiene un clima desértico, la primavera viene acompañada de mucho viento. Por eso se me ocurrió hablar de este tema hoy. Esto es Aprendiendo Español, un podcast para acompañarlos en el aprendizaje de este idioma, escuchando hablar en un lenguaje sencillo sobre distintos temas de interés general. Soy Silvia y les doy la bienvenida desde Argentina. Allá vamos. Como les decía, en Neuquén tenemos un clima desértico. Saben que cuando yo digo que vivo en la Patagonia, habitualmente las personas que no conocen el lugar me dicen, pero qué frío debe hacer allá, estarán todo el tiempo bajo nieve. Y yo pienso, no saben cómo es el clima en el lugar donde yo vivo, porque, bueno, aquí en Neuquén, en la zona de la meseta patagónica, el clima es desértico, es decir, hay mucha amplitud térmica, puede hacer mucho calor durante el día y de noche se pone bastante fresco. Claro que esto varía entre una estación y la otra. En verano, por ejemplo, tenemos temperaturas muy altas de 40 grados centígrados, por ejemplo, durante el día. Y en invierno tenemos temperaturas muy bajas, como por ejemplo 6 grados bajo cero. De todas maneras, la amplitud térmica es siempre bastante grande. Por lo general, en verano hace mucho calor durante el día, pero por la noche refresca un poco. La temperatura baja, porque al ser un clima desértico hay poca humedad y por lo tanto la temperatura baja o sube bastante cuando el sol cae o cuando el sol aparece en el horizonte. Y bueno, en primavera tenemos viento, no diría que todos los días, pero bastante frecuentemente. Y los vientos aquí son muy intensos. En algunas ocasiones hay viento de más de 100 kilómetros por hora. Terribles. Yo recuerdo que cuando vine a vivir aquí a esta zona hace ya más de 40 años, estaba muy sorprendida por el viento que había, porque en realidad era una ciudad poco desarrollada, por lo tanto no todas las calles estaban asfaltadas, había poca vegetación
Y entonces cuando corría viento se veía volar muchísima tierra y además se sentía la tierra y la arena golpeando en la cara de una o en las piernas de una. El viento se sentía muchísimo más en esa época, eso creo yo, o al menos así lo recuerdo. De todas maneras, aquí ya sabemos que en primavera va a correr viento. No es motivo de ninguna alarma, aunque ha habido ocasiones en las que se han suspendido las clases, por ejemplo, cuando hay alerta roja por viento. Por otra parte, la primavera es una estación hermosa porque empiezan los primeros calores, los días son cálidos y ya no necesitamos tanta calefacción en nuestras casas para estar cómodos. También podemos comenzar a disfrutar del río, ir a la costa, a caminar, a hacer picnic y bueno, todas las actividades que se hacen al aire libre. Pero a mí la estación que más me gusta aquí en Neuquén es el otoño. Durante el otoño los días son cálidos y las noches son bien frescas y por otra parte no hay casi viento. Además, los colores que hay en la vegetación durante el otoño son espectaculares. Los árboles en las chacras, en las calles, se ponen todos entre rojizos, ocres, amarillos. Es muy bonito de ver el lugar en esa época. El invierno, por otra parte, suele ser muy crudo aquí. Hay temperaturas muy bajas y a veces cae nieve. En general es un clima muy seco aquí donde yo vivo, entonces no hay tantas lluvias. En invierno suele llover un poco más que en verano y a veces, como dije, cae un poco de nieve, pero no tanto como para acumularse durante varios días. Yo solamente recuerdo una nevada hace 40 años aproximadamente. Digo, solo recuerdo una nevada en la que cayó tanta nieve que se acumularon unos 50 centímetros. Acerca del hielo, aquí le decimos la helada. Cuando en las noches de invierno hace menos de 0 grado, el agua que hay, por ejemplo, en alguna calle o el agua que conservan los pastos en las plazas o los árboles, se congela y entonces uno puede ver todo blanco por la mañana. En algunas ocasiones la temperatura fría dura todo el día, entonces el hielo no alcanza a derretirse y por lo tanto hay hielo en las calles que permanece de un día para el otro. En esas ocasiones suele haber bastante peligro de circular en vehículo por la calle, porque cuando uno frena puede perder el control del auto que resbala sobre el hielo. Recuerdo mucho que mi padre, que vivía en una zona más al norte de Argentina, cuando visitó por primera vez Neuquén, se sorprendió muchísimo y él decía a quien quisiera oírle que en Neuquén la helada duraba de un día para el otro. Él no podía creerlo, porque allí donde él vivía
no pasaba eso y apenas salía el sol, el hielo se derretía. Aquí en Neuquén la mayoría de las viviendas utiliza calefacción a gas mediante calefactores instalados en cada una de las casas. También suelen utilizar calefacción mediante losa radiante que utiliza el gas, pero el gas que calienta el agua que circula por distintas cañerías en los pisos, en las paredes, etc. Es el sistema más común de calefacción. Consumimos más gas que energía eléctrica para todo, para cocinar, para calefaccionarnos, etc. Y con relación a la refrigeración, últimamente se ha hecho muy común la instalación de aparatos de frío-calor en las viviendas que utilizan electricidad como energía. De todas maneras, esto no puede generalizarse porque hay muchos barrios que no tienen acceso al gas natural y también personas a las que se les dificulta asumir los costos de la energía eléctrica o del gas natural. Entonces, no es que todo el mundo tenga acceso a esos bienes. En invierno, las horas de sol son alrededor de 9 horas y media, entre 9 y 10 horas, en tanto que en verano tenemos algunas horas más, alrededor de 14 horas. En invierno amanece más tarde y oscurece más temprano. El día se hace muy corto. Muchas personas, por ejemplo, salen a trabajar cuando todavía es de noche y regresan cuando ya está oscureciendo, en tanto que en verano podemos aprovechar mucho más las horas de sol. En verano aquí utilizamos mucho la costa del río. Tenemos dos ríos que prácticamente rodean la ciudad, que son los ríos Neuquén y Limay, que son ríos de aguas de deshielo, de aguas muy frías, pero aún así todos los lugareños, o la mayoría, van al río a bañarse, también a tomar sol y a disfrutar de la naturaleza. En invierno, en cambio, algunas personas utilizan la costa del río para caminar o para hacer actividad física, utilizando los senderos que hay construidos para tal fin. Por ejemplo, senderos para caminar o senderos para andar en bicicleta. O también aparatos instalados en las plazas para hacer actividad física. Pero pareciera que estoy describiendo un mundo idílico. Y bueno, no quiero terminar este audio dando esa impresión. En realidad, estas costumbres que estoy relatando están siempre atravesadas por las condiciones sociales y económicas de las personas, ya que no todas tienen acceso a los mismos bienes materiales y culturales dentro de esta sociedad y creo que dentro de ninguna sociedad. Entonces, muchas personas tienen acceso a un uso recreativo del tiempo libre, en tanto que otras personas tienen escaso tiempo libre y también escasas posibilidades de disfrutar de manera recreativa de ese tiempo libre. Eso sucede también aquí, en Neuquén, en Argentina, en la Patagonia Argentina. Y bien, hasta aquí ha llegado mi audio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les sea útil escuchar a una nativa hablando en español. Y bien, como ya les dije al comienzo,
pongan por favor me gusta o les agradeceré muchísimo si escriben comentarios en los audios, así aumenta la visibilidad de los mismos. Hasta la próxima.